estado contigo, Señor. Sendas antiguas, sendas preciosas. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas con nuestro programa de cada lunes titulado Volviendo a las sendas antiguas. Qué privilegio, qué gran honor es para el hermano Sergio Calderón y para mí el poder estar nuevamente en esta mañana, en esta cabina de radio para continuar compartiendo con todos nuestros radioescuchas, a los cuales les damos la bienvenida también en esta mañana. Seguir compartiendo enseñanzas de la palabra del Señor, aleluya. Estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Él está haciendo, amén, a pesar de toda la oposición, todos los problemas que esto ha acarreado, ha traído a nuestras vidas, pero sabemos de que Dios, hermano, ha prometido darnos la victoria, aleluya. Tenemos la convicción, tenemos esa fe en este Dios poderoso, aleluya, el cual hasta este día nos ha mantenido en pie y lo seguirá haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Como ya pudieron escuchar, en esta mañana me acompaña aquí mi colaborador, mi amigo, mi hermano Sergio Calderón, el cual también tiene el deseo de saludarles. Muy buenos días, hermanos y amigos. Qué privilegio después de un día de que me agarré ahí por partes laborales, pero el Señor sabe, conoce el corazón de cada quien. Él nos ha puesto aquí, como dice el hermano Ramiro. No venimos a buscar un salario, venimos a buscar un corazón de un Dios vivo. Él nos ha puesto en este lugar y Él sabrá hasta cuándo nos va a tener en este lugar. Es su misericordia de Él. Hermano, como ustedes saben, nosotros no pedimos un dinero, no pedimos nada. Lo único que pedimos es una atención y que ustedes guarden esa palabra y que la pongan por obra. Ese es el gran deseo de nosotros. Por eso venimos de lunes a lunes con un mensaje nuevo de que el pueblo sea edificado, hermano. Si viniéramos nomás solo por venir a que nos vean, yo creo que no viniera. ¿Usted viniera, hermano? No. ¿Verdad que no? Señor, el Señor es el que sea la gloria y la honra para el Señor. Él sabe hasta dónde nos va a llevar y cuál es el plan de Él. Porque, hermano, tenemos ya en el corazón, ya sabemos que el Señor, cuando Él pone un plan, hermanos, si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, hermano, vamos a estar aquí gritando y gritando, donde sabemos que ni nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, ¿te acuerdas que nos han preguntado qué es lo que nos motiva a estar aquí? Bueno, a mí porque ellos ven que las personas estas ven que pues nosotros en realidad, hablando económicamente, no obtenemos nada. El estar parándonos a las 2 de la mañana, venir aquí cada lunes, y me dicen a mí, ¿y qué es lo que te motiva a ti a hacer eso? Si yo no veo que tú adquieras ninguna ganancia. Pero pues dice la palabra del Señor que hay que hacer tesoros allá, amén, no aquí. Amén. Entonces yo tengo previsto, hermanos, hay días, y les voy a compartir este poquito, ¿cómo se llama? Testimonio. Tiempo, donde hay veces, porque yo, bueno, trabajo en una tienda de ropa, Marshalls, y hay veces me toca entrar a las 5 o 6 de la mañana. Cuando ustedes no me oyen a las 5 de la mañana, es porque a las 4 de la mañana es porque me toca entrar a las 5 de la mañana. Y hay veces tengo que cancelar y decirles, por favor, déjenme entrar tarde. Un ejemplo es ahora, querían que entrara a las 5 de la mañana. Pero por venir a trabajar para el Señor, hermanos, yo sacrifico ese lugar. El Señor ha puesto en mi corazón para quién trabajo y a quién yo sirvo. Y le damos la gloria y la honra al Padre, que Él es grande, al Señor. Él sabe, si tú lo honras, hermano, todos sabemos que todos fallamos. No todos somos perfectos, hay un Dios vivo que Él sí es perfecto.
pero Él conoce los corazones y conoce cómo tú lo puedes honrar, y por eso dice que nosotros día tras día tenemos que ponerlos en oración, ponerlos en sus manos de Él, y cuando fallamos en ese lado, hermanos, le damos chance al enemigo que entre y se mete y haga de que en la casa como le da su gana. En ese día, hermanos, quería compartirles ese lado, pero yo los impulso que oren por nosotros, que nos lleven en sus oraciones día tras día, porque también las ocupamos. Así como la audiencia a veces llama que quieren que oremos, hermanos, lo hacemos de todo corazón. Si ustedes tienen, yo voy a estar tomando llamadas ahora, si ustedes necesitan de una oración, pero también yo ocupo de la de ustedes. Damos la honra y gloria al Señor. Vamos a orar por este programa y que el Señor nos guíe, hermanos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar día tras día, Señor. Tú sabes, Señor, con el plan que venimos, Señor, que es el plan tuyo, poderoso Dios. Yo no vengo con mis fuerzas, sino que vengo con tus fuerzas, Señor. Que seas tú, Señor, dando lo que nosotros vamos a dar, Padre. Que en ese día, Señor, tu palabra, Señor, llegue a esos lugares y la guarden como un manjar, Señor, que ellos lo van a poner por obra, Padre. Sabemos, Señor, que cuando tú mandas una palabra, la mandas con fuerza, Señor, y allí la van a guardar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, venimos quitando toda atadura que el enemigo ha puesto, lo echamos fuera en tu nombre, Señor, y ponemos tu espíritu aquí, Señor, que nos guíe, Señor, a toda verdad, y que seas tú, Señor, tomando el control de nuestros labios, Padre. Desde ya, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, que seas tú, Señor, cubriéndonos con tu sangre. Gracias, poderoso Dios, porque día tras día hemos entendido que tú estás con nosotros, Señor. Si no tuviéramos pruebas, Señor, yo creo que yo sintiera que no trabajo para nadie. Pero eres tú, Señor, que nos levanta, Señor, con ese conocimiento, Señor, de dirigirnos para quién trabajamos. Gracias, Padre bendito, por eso. Amén. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Ya mi hermano Sergio les hizo saber que él va a estar tomando esas notas y va a estar orando. Amén. Teléfono aquí en cabina es área 626-993-1580. 626-993-1580. Y también, si es tu primera vez, tal vez nos estás escuchando, o ya tienes tiempo escuchando este programa y te quieres agregar a los estudios bíblicos que tenemos en hogares, hoy día lunes a las 7:30 de la tarde, vamos a estar reuniéndonos en la ciudad de Los Ángeles, en el hogar de mis hermanos Mario Granados y su esposa Lita. Vamos a estar ahí hoy. Ellos viven cerca de la calle Crenshaw y Jefferson, ahí cerca del 10 Freeway, hacia el west. Ahí viven ellos. También los jueves tenemos otro estudio bíblico. Este es en el área del sur centro de Los Ángeles, entre la Florence y la Hoover, a las 7:30. Y los sábados estamos en la ciudad de Lawndale, California, cerca de las calles Inglewood y Marine, en el hogar de mi hermano Roberto y Guillermina. Estamos los sábados a las 7:30. Para mayor información me puedes contactar a mi teléfono personal, área 323-595-6357, 323-595-6357. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, el cual es saber qué es mansedumbre y cómo se puede aprender. Amén. Vamos a hablar de hecho de algo que Dios mismo por palabra profética me ordenó que enseñara a su pueblo, y es acerca de la mansedumbre. Pero pues tenemos que iniciar primeramente por saber qué significa mansedumbre, ¿verdad? Manso o mansedumbre es apacibilidad de carácter, exenta de altivez o vanidad, predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben sin irritación, sin resentimiento o sin ánimos de venganza. Y la mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad. Ahora, muchas personas dentro del cristianismo miran en Jesús, miran en Yeshua a un filósofo griego, pero la verdad
es que él no fue ningún filósofo, ni mucho menos fue griego, ¿va? Sino que él fue judío y él enseñó cómo interpretar correctamente las escrituras que existían en su tiempo. Ya hemos aprendido esto, que lo que existía en su tiempo era la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? La Torá, eran los escritos, eran los profetas, era solamente el Antiguo Testamento. En eso es en lo que estaba basada su fe, en eso es en lo que estaba basada sus enseñanzas, en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el cual pues había sido dado por el Padre Eterno en un principio. Ahora, Jesús, Yeshua, él enseñó acerca de la mansedumbre. Y si él la enseñó, es que sin duda es una virtud muy importante en el reino de Dios. De hecho, encontramos en las Escrituras que él tomó un tiempo muy especial para enseñar a sus discípulos acerca de la mansedumbre. Porque para poder ser capaces sus discípulos de ser efectivos en su vida espiritual y en el reino de Dios, pues tenía que tener mansedumbre. Porque lo que los discípulos estaban a punto de recibir, oiga, de manos del propio Jesús, del propio Yeshua, iba a ser algo muy grande, algo muy poderoso y muy valioso que en ningún otro lugar y con nadie más lo iban a poder recibir. Jesús, Yeshua, les iba a revelar la correcta interpretación, el verdadero significado de las palabras escritas en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torá, ¿sí? En los escritos, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento, que el Padre Eterno había dado desde un principio, pero que en esa época los líderes religiosos de la nación, que eran los fariseos, los saduceos, las estaban enseñando incorrectamente, porque las estaban malinterpretando, torciendo y dándoles otro significado totalmente diferente, tal y como sucede actualmente todavía en el judaísmo. Pero ahora no solamente sucede en el judaísmo, sino ahora también sucede en el cristianismo. Por eso es que la gente cuando escuchaba hablar a Jesús, a Yeshua, dice, está escrito que dice que se admiraban de su doctrina, de su forma de explicar las cosas, porque les enseñaba la correcta interpretación de las palabras, ¿sí? De la ley de Dios, de la Torá, de los escritos de los profetas, del Padre Eterno, y como nunca antes nadie más había hecho eso. Nadie antes les había explicado el verdadero significado de las palabras de Dios. Entonces, muchos de los líderes religiosos pensaban que lo que enseñaba Jesús, que lo que enseñaba Yeshua, era mentira. Oigan, nada más. Lo mismo, de hecho, sucede. A mí me ha pasado, hermano, ¿sí? Cuando les comparto a personas esta interpretación de las Escrituras, que para nada tiene que ver con la forma en que actualmente se han interpretado las Escrituras en el cristianismo, pues igualmente piensan que eso es mentira. ¿Por qué? Porque nunca lo han escuchado antes. Sí, me compartió usted que cuando he ido allá a los martes donde va la reunión con los hermanos, le dieron un privilegio de dar una enseñanza. Y sí, va a haber pueblo que hace preguntas. Yo pienso que no es que estén no de acuerdo, sino que es algo que nunca han oído. Nunca han escuchado, y exactamente. Entonces, cuando yo lo miro de esa manera, que Dios en su misericordia pone ese deseo. Y hermanos, el hacer preguntas no es malo. No. Porque acuérdense que si ustedes van a un trabajo y no saben qué hacer, si no preguntan, se hacen las cosas mal. Y se entiende mal. Entonces, cuando viene el pueblo y hace preguntas, yo en lo personal me siento a gusto. Porque digo, bueno, le están poniendo atención a la clase. Amén. Le están poniendo atención a la palabra. El Señor está inquietando ese corazón. Ya. Y amén. Entonces eso lo da a uno. Mucho pueblo no va a estar de acuerdo, porque en las iglesias no les dan esa enseñanza. Sí. Pero acuérdense que Dios pone corazones y dispone. Amén. Y allí el deseo es de cada quien, ¿no? Sí, entonces, pues no, estos líderes religiosos pensaban que lo que Yeshua enseñaba era mentira, pero eso no es así, porque, hermano, Jesús, él enseñó la verdad. Por eso les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, también les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. De hecho, Mateo 7:24 en adelante dice,
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oiga, nada más. Entonces, como te puedes dar cuenta, esta forma de entender las escrituras, de entender el significado de las palabras, de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, de los escritos, de los profetas, del Antiguo Testamento, ¿sí?, de Dios, los discípulos no lo iban a poder obtener en ningún otro lugar y con nadie más que con Jesús, con Yeshua. No lo iban a poder obtener de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas, porque era algo especial, algo único, algo sin igual. Entonces, los discípulos, si no tenían la virtud de mansedumbre en sus vidas, por un lado, corrían el riesgo de llenarse de orgullo, de llenarse de altivez o de sentirse superiores a los demás o sentirse muy importantes, lo cual les iba a ocasionar que fueran inefectivos en su vida espiritual y en el reino de Dios. Porque tan solo el hecho de que Dios, de que Dios los hubiera escogido para ser discípulos de Jesús, de Yeshua, entre más o menos entre 2 a 3 millones de judíos que vivían en Israel en esa época, pues eso ya era un gran privilegio, era un gran honor. Y si aparte le agregamos que a estos discípulos Jesús Yeshua les iba a enseñar y les iba a revelar cosas muy grandes, cosas muy especiales, les iba a dar a conocer el verdadero significado de las palabras, hermano, que estaban escritas en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torá, que estaban escritas en todo el Antiguo Testamento del Padre Eterno, era para que cualquier persona se sintiera muy importante y terminara llenándose de orgullo y de altivez, pues lo cual iba a ser contraproducente para los discípulos. Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Oiga, esto era por un lado, sí, pero por otro lado los discípulos necesitaban la mansedumbre para que se les diera la predisposición mental que les permitiera sufrir con paciencia todas las ofensas que iban a recibir, sin irritarse, sin resentirse y sin tener ánimos de venganza. Porque cuando Yeshua les revelara el verdadero significado de las palabras, ¿sí?, escritas en la Torá, en la ley de Dios dada a Moisés, en todo el Antiguo Testamento, pues la mayoría de las demás personas, como por ejemplo los escribas, los saduceos, los fariseos, iban a creer que eso era mentira. ¿Sí? Y los iban a empezar a ofender, a maltratar, a perseguir, etcétera. Y los discípulos tenían que recibir todo eso sin irritarse, sin resentirse, sin tener ánimos de venganza. Oiga, es lo mismo, hermano, que el hermano Sergio y yo hemos estado experimentando, hermano. A nosotros nos han acusado, ¿sí?, de ser ignorantes, de que lo que estamos enseñando, de que lo que estamos compartiendo es mentira, que esto es otro evangelio. Oiga, nada más, ¿sí? A mí me han acusado, hermano, de tantas cosas y no crea que no dan ganas, hermano. ¿Sí? No crea que no dan ganas de tomar la venganza en mis propias manos. Claro que dan ganas, hermano, ¿sí? ¿A quién de los que estamos escuchando esto, cuando recibimos ofensas, maltratos, no nos dan ganas de vengarnos? Yo creo que a todos, hermano, ¿sí? Yo creo que a todos, pero la mansedumbre nos va a ayudar, hermano, ya les mencioné la definición de lo que es mansedumbre, ¿va? A no querer tomar esa venganza, sino a tomarlo eso, hermano, con calma, ¿sí? Con calma, sabiendo que Dios es el que se va a encargar de todo eso. Además, el Señor en una ocasión a mí me dijo: mira, muchos de los que hoy día se están burlando de ti, te están acusando de cosas que no son, que te están lastimando, te están ofendiendo. Un día ellos van a estar sentados escuchando las palabras de sabiduría que yo voy a poner en tu boca. Oiga,
Eso me dijo el Señor en un sueño. Amén. Entonces, para ser efectivos espiritualmente y efectivos en el reino de Dios, se necesita humildad y mansedumbre. Claro, esto si se quiere tener el respaldo de Dios, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a iniciar con las citas en las que Jesús, Yeshua, enseñó acerca de la virtud de la mansedumbre. Y está en Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oiga, ya no vamos a saltar al verso 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces vemos aquí que los que tengan esta virtud de mansedumbre van a tener una recompensa, van a recibir la tierra por heredad. Y aquí Jesús Yeshua está confirmando lo que ya estaba escrito, lo que el Padre Eterno había inspirado a escribir antes. En el Salmo 37, capítulo 11, dice también: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y vemos que otra recompensa que recibirán los mansos, además de heredar la tierra, es que se recrearán con abundancia de paz. Y recordemos que dijimos antes que Dios, a través de Jesús, de Yeshua, les iba a revelar a los discípulos cosas grandes, cosas maravillosas, el significado y la interpretación correcta de lo que está escrito en la Torá, en la ley de Dios dada a Moisés, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento. Mateo 11, 25 y 26 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga nada más. Verso 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí Jesús Yeshua está enseñando lo que leímos en el Salmo 37:11, ¿sí? Que el manso va a hallar paz, va a hallar descanso para su alma, pero también está enseñando aquí otra cosa más, y es que aprendamos de él. O sea, él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Y también encontramos algo muy importante aquí, y es que la mansedumbre y la humildad se aprenden. Oigan, nada más, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que no se nace siendo manso, ni se nace siendo humilde, sino que estas virtudes se tienen que aprender, y nuestro ejemplo es Jesús, es Yeshua. Filipenses 2:5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, oiga, en forma de Dios, no Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por otro lado, a pesar de haber sido menospreciado, humillado, golpeado, hermano, estoy hablando de Jesús, de Yeshua, leemos que él no abrió su boca. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga, igual que lo que hacemos nosotros, ¿ya? Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos maltrata, cuando sufrimos injusticias, que queremos tomar la justicia en nuestras propias manos y vengarnos nosotros mismos, ¿verdad? Romanos 12:14 en adelante dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Oiga, ¿y quién escribe esto? Pablo, hermano. Pablo, que le fue como en feria. ¿Sí? Pablo le fue como en feria, hermano. Maltratos, latigazos que recibió y termina escribiendo estas palabras. Oiga, nada más. O sea, no cabe ni la más mínima duda de que necesitamos mucho del mismo espíritu que habitaba en Jesús, en Yeshua, que habitaba en el apóstol Pablo, ¿sí? Y en él tenemos que poner nuestros ojos. Hechos 12 en adelante dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque yo no me vengo a poner aquí como ejemplo, mírenme a mí, hermano, no, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, ¿qué es menospreciar? Quitarle el precio, ¿sí? Y decir, eso no vale nada. Lo que pasa es que nosotros hacemos lo contrario, ¿sí? Una ofensa, hermano, le ponemos mucho precio. Ah, no, eso ni Dios lo perdona. Hermano, le estamos poniendo mucho precio, quitémosle el precio. ¿Sí? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aprendamos de Jesús, de Yeshua. Él no era orgulloso, no era altivo, ni tampoco se airaba con facilidad. Y cuando se airó, no pecó. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Santiago 1:21 en adelante dice, por esto... No, Santiago es Santiago 1:19, aquí me equivoqué. 1:19 y 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oigan nada más. El no airarse es también algo con lo cual no se nace, ¿verdad? Sino que también se aprende. Es parte de la mansedumbre y de la humildad también. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de un personaje que aparece en las Escrituras, que en un principio no era manso, sino que aprendió a ser manso. Amén. Yo sé que ninguno de nosotros tampoco nació siendo manso, hermano, ni tampoco menso, ¿verdad? Manso, pero es algo que se tiene que aprender. Estamos hablando de Moisés. Dice Éxodo 2:11, dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Oiga, vemos, hermano, claramente que en un principio Moisés no era nada manso, pero tampoco nada menso, ¿va? Porque mejor prefirió huir de Faraón y se fue a la tierra de Madián. Ha de haber dicho, es mejor que se diga, que quede registrado en la historia, en las Escrituras, que se diga, más vale que aquí huyó Moisés, que se diga, aquí murió, ¿verdad? Sí. Pero pasado el tiempo, hermano, vemos que ahora Moisés ya había aprendido a ser manso y humilde. Números 12:1 en adelante dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, ¿sí? No cosita, no, cusita, o sea, una mujer de tez morena, de tez negra. Amén. Dice, ¿por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Oiga nada más. Dice el verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.
cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: oh Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Oiga esto, cómo Moisés, hermano, llegó a ser el hombre más manso que había sobre la tierra. Y ahora, aunque hablaran mal de él y se burlaran de él ya no le daba mucho valor a eso, ya no le daba la mayor importancia. Y aquí alguien quizás diga: yo quisiera ser así de manso como Moisés, que aunque la gente hable mal de él, se burle de él, ¿sí? Me ofendan o que hasta me quieran pegar, pero yo no le dé a eso ningún valor, que no me enoje y que mantenga mi paz. Y déjame decirte que este es un muy buen deseo que se puede tener, ¿verdad? Solamente que el camino hacia él, o sea, el camino hacia la mansedumbre, no es tan fácil, no es tan sencillo. Ya, no creas que es solo que te toquen con una varita mágica, ya eres manso. O que te tomes algunas pastillas, o que te apliquen alguna inyección de mansedumbre para que ahora ya seas manso. No, mi hermano, esto no funciona así. Hermano, ahí habemos pues, unos que en la iglesia somos mansos y afuera no. Somos dos. Afuera somos unos y adentro somos otros. Exactamente. Y entonces, el Señor nos ha mandado a ser iguales. Amén. Vamos a repetir nuevamente el teléfono de aquí en cabina. Área 626-993-1580. 626-993-1580. También voy a dar mi teléfono. Gloria a Dios. Porque a veces personas lo necesitan. Es área 323-595-6357. Esas llamadas puedo tomar después del programa, ¿sí? Después de teléfono. las 5 sí, pueden llamar. 323-595-6357. Entonces, ahora vamos a ver por lo que tuvo que pasar Moisés, hermano, para llegar a ser el hombre más manso sobre la tierra. Imagínate qué pasó con Moisés después de que huyó de Egipto y que llegó a tierra de Madián. Pues al leerlo así, pensamos que la distancia entre Egipto y Madián pues es corta, ¿verdad? Pero en realidad no, mi hermano, no lo es. Caminando es más o menos una distancia de 40 días de camino. Y además es desierto. Imagínate todos los peligros que existen ahí. Animales salvajes, sol intenso en el día, frío congelante en la noche y además no hay agua. O sea, estamos hablando de una situación muy, muy difícil. Esto también quiere decir que si alguien está pasando por situaciones difíciles, no te preocupes, porque Dios está permitiendo que pases por eso para que aprendas a ser manso, así como aprendió Moisés. Y atravesando Moisés por el desierto, por esas situaciones difíciles de la vida, y estando ahí en Madián por casi 40 años, él ahí tuvo un encuentro con Dios. Ahí aprendió a conocer a Dios, porque antes era como cualquier otra persona, sabía que Dios existía, pero no lo conocía, ni sabía qué es lo que Dios pide que se le dé, ¿verdad? Tal y como sucede actualmente. Hay muchas personas que no solamente son las que están fuera de las iglesias, sino que aún las que están dentro de las iglesias, que no conocen a Dios, ni conocen lo que Él pide, y entonces le terminan dando algo que Él nunca pidió. Aunque hay muchas personas dentro de las iglesias cristianas que dicen conocer a Dios, pero la verdad es que no le conocen. Tan lejos. Como lo vamos a poder ver a continuación. Manso o mansedumbre, ya vimos que es la pasibilidad de carácter, exenta de altivez o vanidad, predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben, sin irritación, sin resentimiento o sin ánimos de venganza. También ya vimos que la mansedumbre está estrechamente enlazada con otras virtudes como la humildad y la amabilidad.
Pero ¿por qué digo que hay muchas personas dentro del cristianismo que no conocen a Dios? Porque la misma palabra lo dice, ¿sí? Primera de Juan 3:4 es donde nos da la definición bíblica de lo que es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ya aprendimos que aquí el apóstol Juan se está refiriendo a la única ley que existía en su tiempo, a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah. Entonces, él está diciendo, oiga, el apóstol Juan está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Juan, que pecado es la infracción, es la transgresión a la ley de Dios dada a Moisés, transgresión a la Torah. Pero vamos a continuar leyendo para que veas lo siguiente. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que él, o sea Jesús, Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados, o sea, para quitar nuestras infracciones, nuestras transgresiones a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah, y no hay pecado en él. O sea, Jesús, él no quebranta, no infringe, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés, no transgrede la Torah. Verso 6 dice, todo aquel que permanece en él, o sea, todo aquel que permanece en Jesús, en Yeshua, no peca, o sea, no infringe, no transgrede la ley de Dios dada a Moisés, no transgrede la Torah, porque todo aquel que peca, todo aquel que infringe, todo aquel que transgrede la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, dice, no le ha visto ni le ha conocido. Oiga, ¿te das cuenta lo que dice la Escritura? Todo aquel que transgrede la ley de Dios dada a Moisés, todo aquel que peca, no ha visto a Jesús ni tampoco le conoce. Pero volvamos allá con Moisés, hermano, que ya lo dejamos esperando, ¿sí? Una vez que Moisés conoció a Dios, quedó totalmente cautivado por él. Se enamoró de él, se enamoró de su presencia, de su Espíritu Santo. Y entonces empezó a pasar mucho más tiempo en su presencia. Tiempo que seguramente antes de conocer a Dios lo empleaba en otra cosa. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro tiempo? Pues sería una persona que todavía no conoce verdaderamente a Dios, ni ha aprendido a amarlo con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Entonces va a ocupar su tiempo en otra cosa diferente, ¿sí? Por ejemplo, a otra cosa diferente a estar en la presencia de Dios. O sea, si por ejemplo le dicen, ¿sabes qué tal día hay servicio de oración en la iglesia? Y sabemos que en la oración la presencia de Dios desciende. Bueno, esta persona en vez de asistir a ese servicio de oración, mejor se queda en casa viendo el juego de su deporte favorito, ¿sí? O viendo su programa favorito en la televisión. O si se le dice, hay servicios de enseñanza los sábados y predicación los domingos, esta persona dice, ay no, son muchos días y es mucho tiempo, mejor asisto un solo día y una sola vez de vez en cuando, ¿ya? Mejor voy a disfrutar de las invitaciones que me han hecho a asistir a fiestas, mejor me voy al parque, etcétera, etcétera. Y no que esto sea algo malo, hermanos, no lo es. Pero lo vamos a explicar más adelante. Ahora, ¿por qué es que sucede esto? Porque no se conoce verdaderamente a Dios, ni tampoco se le ama con toda el alma y con toda la mente y con todo el corazón. Porque es en la presencia de Dios en donde Él derrama de su unción, de su poder, de su Espíritu Santo, para que el ser humano pueda hacer esos cambios en su vida, en su carácter, cambios que en lo natural, con sus propias fuerzas, le son imposible hacerlos. Por eso dice la Escritura en Zacarías 4:6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, el amar a Dios con todo el alma, con toda la mente y con todo el corazón es algo que también se aprende. No se nace con eso. De hecho, al ser humano por naturaleza, el ser humano por naturaleza es rebelde para con su Creador. Y aún a nuestra alma muchas veces hay que ordenarle que alabe a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma no quiere. Cuando alguien no quiere asistir a la iglesia, no quiere orar o no quiere buscar las cosas del reino de Dios, es su alma la que no quiere hacer esto, hermano. El alma... el alma quiere hacer todo lo contrario. Por eso es que es necesario estarle recordando a nuestra alma que bendiga a Dios. Lo dijo el salmista en el Salmo 103, verso 1 en adelante. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Oiga, en el alma
ahí se encuentran las emociones, ahí se encuentran los sentimientos, etcétera. Y esa nuestra alma a la que nuestro adversario, el diablo, bombardea. Oiga, nada más. Que el Señor le reprenda, hermano. Este le dice a nuestra alma, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy no vayas a la iglesia, hoy no vayas a los estudios. Estás cansado, trabajaste mucho hoy, mejor quédate a descansar. De la misma manera trabaja con alguien que su debilidad es, por ejemplo, el alcohol. Le dice, ¿sabes qué? Hoy está haciendo mucha calor. Deberías de tomarte una cerveza para el calor. Oiga esto. ¿Y por qué no le dice que se tome mejor un vaso de agua bien fría? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero, ¿por qué pasa esto? Porque nuestra alma quiere ocuparse más de las cosas de este mundo, de las cosas de las cosas que no son del reino de Dios, ¿sí? Y no que cosas como ir al parque, ir al cine o ir a pasear con la familia, ver un juego de tu equipo favorito en la televisión, etcétera, 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 sean algo malo. No, no, hermano, no lo son, no lo son. Al contrario, son algo muy bueno. El problema es cuando a estas cosas se le da o toman el lugar que le corresponde a Dios. Deuteronomio 6:4 le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero esa palabra uno es la palabra hebrea H259, es la palabra Ejad. Ejad significa el primero. Oiga nada más. ¿Sí? O sea, que Dios tiene que ocupar el primer lugar en toda nuestra vida. Y todo lo que hacemos, primero son las cosas de Dios y después todo lo demás, en este orden, ¿sí? Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, dice el Señor. Y aquí no está diciendo, hermano, que no amemos a nuestros padres o que no amemos a nuestros hijos, no. Sino que lo que está diciendo es que amemos a Dios primeramente antes que todo lo demás, porque ¿quién es el que nos dio a nuestros padres? ¿Quién es el que nos dio a nuestros hijos? Pues Dios, mi hermano, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, estas son cosas que se aprenden. No se nace sabiéndolas ni haciéndolas. Entonces, esto sería lo primero que se tiene que aprender. A amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero si alguien como a mí me pasaba, ¿sí?, le cuesta mucho trabajo o no siente el decirle al Señor, te amo, no te preocupes, hermano, porque Dios mismo te va a enseñar a amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, cuando le entregas tu vida y te pones en sus manos, ¿sí? Porque, sí, a mí me pasaba así, hermano. Yo veía cómo en la iglesia, hermanos, se derramaban, lloraban, y yo decía, wow, yo no siento hacer eso, pues, ¿ya? Y como no quería ser hipócrita, hermano, sí, porque cualquiera puede también echarse ahí sus lágrimas de cocodrilo, pero... ¿Se acuerda una vez, hermano, cuando un hermano se golpeó también? Oh. Donde caían y se golpeaban. Sí. Entonces, yo por lo menos en mi caso, con el hermano Ramiro compartíamos iglesia juntos, y donde yo decía, Señor, yo miraba que se caían, y no juzgo eso, sino que decía yo, el día que tú me toques a mí, yo quiero sentirlo, pero pues que sea de verdad. Sí. Pero pues nunca he sentido caerme, hermano. Ya, amén, ya. Pero el Señor, hermano, cuando tú le entregas tu corazón, Él te va a hacer experimentar cosas, amén. Deuteronomio 8:2, mire, pero vea el proceso. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga lo que hace Dios. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, mire, eso también lo hace el Señor, dice. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Pero ahora vamos a volver al tema de la mansedumbre, que como ya mencioné antes, nos es necesaria, hermano, para ser efectivos en nuestra vida espiritual y en el reino de Dios. Dios, de hecho, me dijo por palabra profética que Él me iba a estar revelando algunas verdades
que han estado ocultas. Eso me lo dijo el Señor a través de una profeta. Verdades que no se conocen, ¿sí? De hecho, ya me ha mostrado algunas cosas que se han torcido y se han malinterpretado en el cristianismo y que ya les he estado compartiendo con todos ustedes. Las cuales a mucho pueblo de Dios todavía ignora estas verdades. Pero Dios habló de nuevas verdades, no las que ya sé, ¿sí? Sino de cosas completamente nuevas. Y una vez que eso suceda, pues yo las voy a compartir también con ustedes. Entonces, si estas verdades de las que habló Dios, que me va a revelar, no se conocen ni se han oído antes, esto significa que son algo grande, ¿verdad? Algo muy especial, como las que Yeshua les reveló a sus discípulos. Algo que, por un lado, puede causar que cualquier persona se sienta muy especial, muy importante, y se termine llenando de orgullo y de altivez. Que esto fue lo que le terminó por suceder al pueblo de Israel cuando Dios los escogió como pueblo suyo, y esto a pesar de que Dios les había dicho por medio de Moisés, en Deuteronomio 7:6 en adelante, les dijo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero el verso 7, vea lo que dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, el orgullo y la altivez son cosas totalmente contrarias a la mansedumbre. Por eso es que Dios quiere que aprendamos a ser humildes y aprendamos mansedumbre. Pero alguien tal vez diga, pero ¿cómo van a creer que a ustedes que son tan pequeños, ¿sí?, que son tan poquitos ahí en su ministerio, Dios les va a revelar algo? Yo solo sé que Dios no buscó ni a sabios ni a entendidos, hermano. Muchos piensan que solamente es en las grandes multitudes, en las grandes congregaciones en donde Dios se revela. No, mi hermano. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Oiga nada más. Y ya leímos Mateo 11:25, también, donde dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oiga nada más, ¿verdad? Es lo que dijo el Señor. Ahora, por otro lado, si no se tiene mansedumbre, cuando Dios revela alguna verdad a uno de sus siervos, como es algo completamente nuevo, desconocido para los demás, entonces a este siervo lo van a acusar de que lo que está enseñando es mentira. Lo van a tratar de ridiculizar, lo van a acusar de ser ignorante, lo van a ofender. Y pues ahí cualquier persona sin mansedumbre le va a dar a estas ofensas mucha importancia. Le va a poner mucho precio a eso, y ahí va a salir a relucir su alma, su hombre viejo, y ahí va a dejar de ser efectivo y va a querer tomar venganza él mismo. Esto le pasó al apóstol Pedro, hermano, ¿sí? Esto le pasó al apóstol Pedro. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Oiga, ¿cuándo? Cuando fueron a arrestar al Señor, ¿ya? Dice: y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces vemos que el apóstol Pedro tampoco era manso, hermano, en un principio, pero aprendió mansedumbre cuando aprendió verdaderamente a amar al Señor. Así que aprendamos de Jesús, aprendamos de Yeshua, el cual es manso y humilde de corazón. Amén. Manso y humilde de corazón. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermano. Estas cosas se tienen que aprender. Mire, si fuera que se nace con él, ponga un par de babies en una cuna y ponga ahí nomás un juguete, un solo juguete, y va a ver que se van a pelear por ese juguete, ¿sí? No le va a decir al otro: no, sí, juega tú solo. No, se van a estar peleando ahí por ese juguete. Amén. ¿Por qué? Porque no existe mansedumbre, hermano. O sea, no se nace con eso. Estas son cosas que se tienen que aprender. O sea, y el Señor nos mete en un proceso para eso. Yo miraba vivos ejemplos de la calle, hermano. Si alguien se le cruza, le pita y se empiezan a pelear.
por algo simple. Ya. Y han habido casos que hasta matan a alguien. Y sobre todo, Por un a mí, parqueo. a mí me ha tocado ver vehículos, carros, que tienen stickers atrás, en la defensa, y por ejemplo dicen, Cristo te ama, o Cristo es vida, Y no lo conocen. hermano, y me ha tocado ver como, así como dices tú, se les atraviesa a alguien, así, Ajá. y bajan la ventana y empiezan a gritar, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. O si no, sacan su manita. Sí, exactamente, hacer señas. Oiga, por eso es que necesitamos mansedumbre. Amén. Necesitamos mansedumbres en el reino de Dios. Y eso si queremos ser efectivos. Si queremos ser efectivos necesitamos mansedumbre, hermano. No Eso es lo más tomar, difícil, no ¿no? tomar esas ofensas, no darles un precio muy alto. ¿Sí? El Señor, hermano, ¿qué dijo el Señor en la cruz cuando lo crucificaron? Oiga, siendo inocente, lo crucificaron. ¿Qué dijo? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oiga, es lo mismo que me ha tocado hacer a mí, hermano. Después de recibir tantas ofensas, tantos desprecios, tantas falsas acusaciones, decir lo mismo, Padre, perdónalos Nomás póngase a porque no pensar saben lo que hacen. lo que yo le compartía Ujú, ujú. esos días. Sí, Por ejemplo, cómo el enemigo a veces trabaja. sí, Y entonces uno viene entendiendo esas cosas, hermano, cuando sabe que está trabajando en una obra. exactamente. Porque mientras usted no esté trabajando en una obra, Ujú, ese es como que tú estás construyendo tu casa. sí, Y si no la construyes en un simiente, como dice la palabra, ujú, bien, ujú. esa obra va a caer. Sí, porque, fíjate, yo cuando recibo ofensas así, yo me pongo a meditar en eso. Y sí, digo yo, ok, si fuera verdad de lo que me acusan, que yo estoy enseñando mentira, que esto es falso y y tú conoces todo eso. Entonces, si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué estoy enfrentando tanta oposición del enemigo? ¿Por qué? Si fuera eso, que yo estoy engañando al pueblo, entonces se me abrieran puertas, el mismo enemigo, ¿te crees que me iba a estorbar? No, que siga engañando, que engañe a más, a más, a más, a más. Pero fíjese que en un lado, Ujú. en el trayecto de años, 7 meses en este programa, Ujú. hemos mirado la victoria del Señor. Amén. Hemos mirado que gente que ha hablado fuertemente acerca del programa, Ah, mal. ajá, Que hablas mal, mal. el Señor les ha mostrado con palabra o no, con hechos, Ha tratado con ellos. con ellos, Mm, con su familia y con cosas, hermano. Ujú. No vamos a mencionar nombres, ujú. pero que nosotros lo hemos mirado donde la palabra dice, mirarás a tus enemigos caer. Sí, Pero eso no quiere decir que tú los vas a ver muertos. no. Van a llegar a tu lado y tú los vas a ver de qué padecen. Ujú. Entonces, no es el deseo mío ni el suyo, pero donde el Señor muestra esos deseos de la gente mala, Sí, poniendo el deseo malo. amén, Amén. amén. Sí, así es, así es. Entonces, pues, más bien debemos orar por nuestros enemigos. Oiga, de hecho la semana pasada, voy a cerrar con esto, el jueves estuvimos hablando, ¿verdad? De que hablábamos del presidente, ¿verdad? Trump, que pues no es muy popular que digamos, Todo el mundo lo odia. mayormente entre el Ajá. pueblo latino, no es muy popular. Pero, hermano, la palabra del Señor dice que Él es el que pone reyes y quita reyes. O sea, si Él está ahí, es porque Dios lo puso. No porque Dios haya quedado dormido en la noche de las votaciones. Ya cuando despertó de su siesta, ya había ganado Trump sobre Hillary Clinton. Y No. dice ahorita Ujú. que va para doble turno. Oh, sí. Él va a ser elegido Estuvimos doble compartiendo profecías dadas por un profeta de Dios que ya pasó a la presencia del Señor, pero que él en el 2007, él profetizó que Trump iba a ser presidente por 2 términos. Oigan, en el 2007, años antes de que siquiera Trump pensara en postularse, ¿verdad? Ahora, también compartimos otro video el jueves, en donde habla este mismo profeta que se iba a estar diciendo impeach, impeach. Y apenas pasó. Y es lo que está sucediendo, es lo que estamos viendo. Pero ¿qué dijo el profeta? Eso no iba a suceder. Sí, iban a decir impeach, impeach, pero eso nunca iba a No suceder. lo van a sacar. Y que iba a estar por 2 términos, ¿verdad? Bueno, eso, No es lo que yo digo, dice la profecía. la profecía exacta. Pero a lo que voy es que mucho pueblo, hermano, ignora estas cosas, ignora que Dios fue el que puso a ese hombre.
y se encuentran maldiciendo al siervo que Dios puso ahí. Yo no estoy aquí para promover a nadie, hermano. Además, yo ni siquiera voté por él. Ni Ya, yo. yo no voté por él, no voté por nadie. Amén. Yo solamente estoy compartiendo lo que este hombre profetizó y se cumplió. Esas son las profecías Ujú. que ha cumplido, que se cumplieron aparte, Ujú. de parte de este hombre. Ujú. El 9-11. El 9-11 también, en el 96 se profetizó. Si alguien quiere buscarlo, hermanos, se encuentran esos videos en YouTube. Se llama Kim Clement, así, Kim Clement, solamente pone ahí Kim Clement, Trump Prophecies o profecías acerca de Trump y ahí te van a salir varios videos. Ahí vas a Amén. mirar que no me lo invento, ni se lo inventa el hermano. Ahí puedes ver, Ya. darte cuenta de las profecías que están pasando Sí. acerca del presidente Donald Trump. Ujú. O sea, pues la misma palabra nos enseña, hermano, que oremos, no que maldigamos, porque maldecir, hermano, a alguien que Dios puso ahí, nos metemos en serios problemas. Amén. Nos metemos en serios problemas. Vamos a orar. Llamó el hermano Luis Ujú. para su mamá Virginia, Ok, que está enferma ok. de diabetes y no sé qué. Amén. Ok. Oremos por ella. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a poner las peticiones por nuestro hermano Luis, por su madre Virginia, por sanidad. Amén. Y vamos a presentar también las demás peticiones. Amantísimo Dios y Padre, Gracias te damos gracias, Señor, en esta hora por lo que tú has hecho. Bendito Dios. Gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, Gracias, Señor. presentándote estas necesidades, Señor, que existen en tu pueblo, Padre. Te presentamos la vida de mi hermana Virginia, Señor, pidiéndote que tú hagas una obra poderosa en ella, Señor, que tú la sanes, Señor, y así también a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en esta hora, Señor. Ahí donde estás, hermano, pon tu mano sobre esa área afectada. Amén. Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Señor, también tu palabra dice que tú quitarías todo dolor y toda enfermedad en medio de tu pueblo, Dios eterno. Te presentamos también esas necesidades, Señor, de provisión que existen en tu pueblo, Señor. Que seas tú haciendo un milagro en esta mañana, eterno Dios, en sus vidas. En el nombre de Jesús. Te pedimos que tú te glorifiques, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, en el nombre de bendito Jesús, Padre. a ti sea dada la gloria y la honra por siempre y para siempre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para cerrar vamos a repetir nuevamente los estudios que tenemos hoy lunes a las 7:30 de la noche en el lugar de mi hermano Mario y su esposa Lita, la hermana Lita. Estamos ahí en Los Ángeles, entre la Crenshaw y la Jefferson a las 7:30 hoy día. El jueves en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover a las 7:30. Y los sábados en la ciudad de Londres, entre la calle Inglewood y Marine a las 7:30. Para mayor información me puedes contactar al teléfono 323-595-6357. 323-595-6357. Aleluya. Y como el hermano Sergio ya lo hizo saber, hermanos, le pedimos que en sus oraciones nos mantengan a ambos, hermano. Ya como lo expresé, estamos peleando, hermano, fuertemente. Estamos recibiendo mucha oposición, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere detener esta obra a como dé lugar, pero que el Señor reprenda al diablo. Amén.